Esto es Illuminati. Anunnakis. ¿Quiénes son los Anunnakis? Era un cómic, ¿Era un cómic? sí, yo lo leí, ¿Y de qué se trataba? de unos reptiles que comían ratón. ¿Y son? No, mentira, eso, comían ratones y comían como agua, pero de oro. ¿Pero cuál era la historia? Era como que era una civilización antigua y tenían su propia moneda, sus cosas, y de repente empezaron a aparecer los humanos. ¿Pero eran como personas reptiles o eran...? Eso, eran Ah, personas reptiles es y de que repente estaban los humanos. Mira, Cuando mira, me contó eso me imaginé un cocodrilo. Que dijo reptil. Pero, mira, después van a notar que algo tiene. Algo tiene. Mira, antes del gran panteón de los antiguos dioses griegos, Ya. recuerden que los dioses griegos se supone que se juntaban todos en un panteón. Sí. Estaban todos juntos. Mm. Y por eso de repente, no sé, en Los Simpsons me acuerdo que una vez mostraron un capítulo donde Barney es el dios del rayo y están con Zeus. Y O sea, el presidente era era Zeus. Que se convertía el en alcalde cabra. de Diamante. El Barney era Edicio, el del vino. Es que había uno que era el del trueno, no sé. No, Zeus es el del trueno. Ya. Había el capitán, ese era Sí. el que tiraba... Ese era Poseidón. Poseidón. el del mar. Y estaban todos juntos. Sí. Ya, pues se supone que esos dioses griegos y los dioses egipcios también Ujú. estaban unos otros dioses, que eran Ya. los antiguos dioses mesopotámicos, Ya. ¿ya? Que eran los habitantes del Medio Oriente, en los actuales que Irak e Irán. Ya sabéis lo que nos va a pasar con el video. Nuestros amigos, nuestros fanáticos ahí en Irán. En Irak y en Irán, no, lamentablemente se van a tener que privar de nuestros Sí, videos. vamos a tener que. Ahí, si los amigos de Irán y Irak quieren escuchar nuestro programa, nos van a tener que mandar un Va a tener que ser por Patreon. no, un inbox para pedirnos Ah, el, sí. el audio original. Porque no. Se lo enviamos por Dropbox. Porque jodieron, ¿no? Sí. Bueno, Irán, mi amigo. déjale. El amigo mío. Bueno, El amigo mío. estos antiguos dioses mesopotámicos Ujú. que habitaban, como les digo, al Medio Oriente. Sí, sí, sí. Y en algunos textos de esas civilizaciones, o sea, estamos hablando de los mesopotámicos, de ese sector, Antiguos. se mencionan Ujú. a los Anunnakis, Ya. ¿ya? Que, a ver, los Anunnakis sirvieron como los principales dioses de los antiguos sumerios, Ya. ¿ya? ¿Cuáles son los sumerios? Los que sumaban, ¿o no? Los que sumaban, exactamente, pero Lucho, pues, soy... No, mira, Con estos chistes, weón. sí, estamos A pero Viña. matando hoy día. Eh. A ver, es una región histórica del Oriente Medio, Ya. o sea, cerca de Irán, Irak y todo eso, porque la parte sur de la antigua Mesopotamia. Ya, ¿Ya? perfecto. Bueno, estos principales dioses que eran de Sumeria, Mm. también estaban los acadios. No sé si ustedes recuerdan a dónde se escuchaban los acadios. El rey escorpión. En el rey escorpión. Buena. De hecho, la roca era el último el acadio. último acadio. Los acadios y también los asirios y los babilonios. Todos ellos eran parte de ese sector. Mm. ¿Ya? Las descripciones no se dice cuánto eran. No Ya. tenemos idea. Es como el censo en Chile. Nunca sabemos cuántos son. ¿Cachai? Lo pillaste Estaba tomando tomando agua. agua. La verdad es que nunca se sabe y siempre juegan a... No sé, es como cuando hacen una marcha de 2 millones de personas y los pacos dicen que son 100 personas. O sea, Por ejemplo, es como... La tele te dicen... Oh, marcha en Santiago, Carabineros cifra en 1000 personas. Después los que organizaron la marcha dicen, no, hubieron 3 millones de personas. Y la tele dice, no, eran 15. 15. Algo así. O como- sea, pueden ser entre 2 personas y 2.053.000. Exacto. Ah, ya, me O- parece. no, y pueden ser más. La cosa es que... Y siempre son contradictorias. Nunca se sabe bien cuánto. Ya. Se dice que estos Anunnakis Ujú. eran dioses sumerios y los más poderosos del panteón. O sea, eran los que la llevaban. así. Eran mejor que Zeus. Mejor que Zeus. Tenían a Ra y a Zeus, los tenían ahí limpiándole los zapatos. Mejor Algo que así. un titán. Los titanes no eran dioses, por nada. Pero eran. Los titanes se contraponían Sí, contra po. los dioses. Sí, No, pero ¿ves? por eso, porque el titán. Es que esto es mitología. Pero los titanes dieron vida a los dioses, son los padres de los dioses. Entonces- Sí, pero los Por eso dio- era un pero- cuerpo más pequeño. Porque pero, un lo- titán pero más lo- pequeño. pero los titanes no tenían fuerza divina. Ah, no.
Tenían fuerza titánica. Porque recuerda que los titanes, para tener a los dioses, no fueron titán con titán. No, pues fue de titán con humano. ¡Oh! ¿Te imaginas esa cosa, güey? Sí, pues. Voy a buscarlo. y- Titán X Video. Bueno, los antiguos dioses sumerios, que eran los más poderosos del panteón, y eran descendientes de las deidades supremas. Estamos hablando de lo que se cuenta en estos escritos de los Sí. Anunnakis, que eran los An, que era el dios de los cielos, y el dios Ki, o la diosa Ki, que era la diosa de la tierra. Ellos eran los que, los que hicieron que aparecieran todos esos Anunnakis. Venían directamente del dios de los cielos y de la tierra. Oh, buena. ¿Se dan cuenta de eso? Génesis. Estáis hablando de Sí, pues. lo contrapuesto. Mm. Se supone que la misión de los Anunnakis Ya. era decretar los destinos de toda la humanidad. Esto es lo Ya. que aparece en los textos que le estoy diciendo, los textos sumerios, Sí. los babilónicos. Los mitos de esta creación babilónico cuenta que había 300 Anunnakis asignados para proteger el cielo Ya. y 300 para proteger el inframundo. Seguimos, el cielo y la tierra. Sí, 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 sí. ¿Cuál es ¿te acordáis? Qué maravilla cuando son números cerrados. Lucho, ¿te acordáis cuando yo una vez te comentaba que en varias religiones se dice que el cielo existe, pero el infierno está en la tierra? Sí. De hecho, es lo que piensa Charlie Badulaki. ¿En serio? Sí, en una de sus muchas rutinas de humor, Sí, dijo: el pero- infierno está aquí en la tierra, No, señores. Pero eso es un chiste No, de un sí, un facho, chiste. ¿no? No me interesa. No me interesa. Estoy hablando de que en muchas civilizaciones se cree eso. Y lo que hablábamos fuera De micrófono. de micrófono, cuando yo delante te decía que en muchas civilizaciones se creía que el humano, cuando estaba en la tierra, lo que estaba haciendo era presuponer como lo que pasaba con la madre al dar a luz, que son 9 meses de gestación. Se supone que nosotros todo lo que vivimos acá es la gestación para una vida posterior. Sí. Es La lo que se preparación. dice- exacto. Claro. A ver, hay un señor escribió un libro. Ya. Este señor se llamaba Zecaria Sitchin, que escribió el libro. A ver, no es un libro que hizo como lo que hizo la Biblia. Ya. Recordemos que la Biblia eran escritos antiquísimos, en otro idioma. Y Gutenberg, cuando hizo la imprenta, tradujo todo y lo imprimió. Sí. Así en una Canon G 2010. La cosa es que en el siglo XIX, Ya. los arqueólogos descubrieron una decena de tablillas de arcilla babilónicas. Muy antiguas, obviamente, son babilonios. Y las colecciones eran tantas, las tablillas te decía tanta, güey. Porque eran como esos escritos. ¿Han visto las películas cuando tienen como monitos andando para allá, para acá? Sí. Que legalmente todavía los arqueólogos, los que están investigando, todavía no pueden descifrar todo. Es que eso te iba a decir, imagínate una biblioteca de libros de arcilla, porque de partida la arcilla no la podía hacer del gapo. No, po. No, pues si son Tiene que ser una tablillas. capa menos gruesa. Entonces debe ser el medio edificio bajo tierra con una biblioteca de arcilla. O que los libros tengan 5 hojas máximo. Sí. Entonces no es mucho lo que podía escribir en No, arcilla. po. Oye, No, había... son tablillas. tablilla, ahí está. Hoy había una teoría que decía que tal lo antiguo, por ejemplo, ya, pongamos los mayas. Ya. Diciendo, oye, ¿y qué le vamos a dejar de herencia a los que vengan después de nosotros? Escribí un par de monos en la pared, ¿no? Dibújate a Ahí que ellos se hagan la idea de quién era. Ya, pero mira, el autor azerbaiyano, Ya. Zecaria Sitchin, escribió este libro que promulgó, o sea, que quiso dar a conocer traducciones de 14 de las tablillas. Imagínense, 14 era el número mínimo de las arcillas que hay. Yo agradezco que fuera un número par. El Kike y su simetría. Sí, está enfermo. Bueno, las tablillas estas estaban relacionadas con Enki. Ya. Ustedes dirán, ¿y esa qué? ¿Se come? Había una carta mitológica que se llama Enki. ¿Enki? Enki. Y- Que te daba y- más 7 al poder. Era un talismán, era una tablilla. Ya, en este caso, Enki es el planeta número 12. Ya. Ustedes dirán, ¿por qué el número 12, weón? Si son 9 y ahora dijeron que son 8.
Eso te iba a decir, pensé que eran 10. No, pues sí sé. ¿Cuál fue el que se eliminó? Plutón. Urano. Plutón. Plutón. Plutón que era chiquitito. Sí. Que dijeron que ya no era un esto, sino que era un cuerpo celeste, no sé qué. Bueno, Una, tú mini, cachai una que- mini luna, una bola así. Eso. La cosa es que se dice que en estos antiguos textos sumerios Ya. se dijeron que los Anunnakis provenían del planeta mítico llamado Nibiru. Ya. Nibiru, ustedes dirán, ¿y Nibiru qué es? Ya dijimos que Enki es el planeta número 12, el Ujú. cual se llama Nibiru. Ya. Nibiru, según Sitchin, tiene una órbita alargada. Recuerden que todos los planetas giramos en torno al Sol. Tipo. Vamos Sí. girando y eso es una órbita. Sí. Va girando. Y girando. Que es más o menos como un huevito, como dicen. Sí. No es circular, pero es como un huevito. Nosotros, por ejemplo, nos Ya demoramos... vos seña en el aire y radio. pero da lo mismo si está aquí. Se ve. Bueno, para la gente que esté escuchando en radio, Ian está haciendo formas ovaladas En el- en el aire con su dedo. Miren, si tenemos constancia de que la Tierra gira en torno al Sol, Sí. me causó la duda si eran 24 horas o 365 días. ¿Cómo? ¿Cuánto se demoraba la Tierra en girar alrededor? del Sol? 365 días. Sí. Y 4 horas, sí. Sí, pues, ¿4 horas también? Por eso el año bisiesto cada 4 Sí, años. Ah, pues, ¿verdad? Sí, pues, por vale, eso, vale. pero como que en un momento mi cerebro explotó y dije, ¿son 24 horas o 365 días? No, el Pero- que se demora 24 horas en dar la vuelta en la luna. Sí, pues ¿A la Tierra? Sí, pues a esa es la que está Tierra. girando en la Tierra. Sí, pues ahí Por está, eso, pues. pero nosotros con el Sol seguimos dando vueltas. Porque No para. diéramos vuelta cada 24 horas y iríamos a la chucha. Estaríamos siempre de día, No, pues, pues, weón. Pero Baboso, no. Sería un día, un año. po. Nosotros Más o menos, sí, pues. No, pues no sé. ¿Por qué? A ver. Porque no ya, habría noche, pues. Espérate, esta es una cuestión que yo una vez vi en un documental de esos ñoños De que Discovery. ven- Sí, no de History. Ah, La cosa es que, ¿tú cachai por qué la Tierra no se mueve? O sea, si se supone que estamos girando siempre, Ujú. ¿por qué no sentimos ese El giro. ese vaivén? Porque es muy delicado. No, estáis loco. La weón. delicadeza. Se mueve kilómetros. Sí, pues, sí, Dedos son de segundos. ángel. Son como 3000 kilómetros de velocidad. ¿Por qué Porque creen? giran a la misma velocidad que gira la otra cuestión. No. Inventando de parte bien. No, yo creo No, que el movimiento es tan leve que no lo sentí. Sí, weón. bueno, es de súper- repente con no. los terremotos como que choca, no es sé. súper weón. rápido. ¿Sí? Lo que Debe pasa ser- es que la Tierra tiene un eje. Ya. Ah, y la mantiene en su y forma. se El mueve- eje el que gira, El entonces. eje el que gira, no la Tierra. Ah. Sin el eje estaríamos todos volando. Sí, porque imagínate ir a la velocidad, no sé, de la luz girando, weón. Fuiste bueno. Sí, pues, Ah, no- entonces el eje vendría siendo como una coraza. Y si giráis, mira, y piénsalo, si tú giraras como Mm. gira la Tierra alrededor de la Luna y o sea, alrededor del Sol, perdón. Es que me acordé de algo que no puedo decir al Ay, aire. no. pero- Ah, mejor no voy a hacer esto. Sí. Imagínate el mar. Sí, po. O sea, la Tierra sería un pedazo de roca que dispara cosas por otro lado, ¿no? Sí, po, ¿cachai? Y por eso también se sabe de la ley de gravedad y mil. Ya, Sí, ya, está ahí. la cosa es científica ya. Ya, la cosa es que según Sitchin, Ujú. este planeta Nibiru Ya. tiene una órbita alargada de 3600 años. Si nosotros somos 365 días, estos weones son 3600 años. Sí, po. Bueno, ya de por sí debería estar mucho más lejos que Plutón. Mucho Y más. Plutón se descubrió y dejó de ser planeta y no alcanzó a dar una vuelta. No. Entonces, No, po, Plutón, entonces, po, weón. mira, Nibiru cuando Mi estuvo, libro. cuando estuvo, no, Nibiru, no mi libro. Estuvo cerca, Libiru de Plutón. mira, cuando Nibiru estuvo cerca de la Tierra, hace se dice que los Anunnakis decidieron acercarse al planeta. ¿Hace cuánto Ya. creen ustedes que fue eso? Yo creo que. Yo creo anteayer. yo creo que antes de los dinosaurios. No, es hace 450.000 años. Ah, en la época de las colonias, más o menos. ¿Cómo la color? Oye, vamos a tener que pasarte un libro de historia, cabrón. Pucha, lo siento. ¿Qué pasó hace 400 años? ¿Qué sé yo? 400.000, Ah, entonces 450.000. Esto es mucho antes de Cristo. Sí, Eso, sí, tío, yo entendí 400 años antes. Mira, digamos, De aquí, de del ahora. 2020. mira, po, weón. digamos que sería el año 448.000 antes de Cristo. Porque, Y ahí no o habían O sea, dinosaurios. un poco más. ¿Ah? ¿No habían No, dinosaurios? no sé. ¿De cuándo son los No, dinosaurios? pues los dinosaurios murieron hace 65 millones de años. Entonces había un pájaro 2, una bola así. No, no debe haber sido. Y dicen Habían que, unicornios. bueno, la cosa es que dicen que estos Anunnakis decidieron aterrizar en Sumeria.
Ya. Ya dijimos dónde estaba, que era como en Sí. el Medio Oriente. y todo eso. ¿Cuál es el objetivo de estos pelmazos que llegaron? Mm. Necesitaban oro. Ya. Ahí entra el cómic que tú estabas hablando y te ¿Mm? decía que más o menos algo parecido. Necesitaban oro para reparar la atmósfera de su planeta. Del Ya. planeta Nibiru. Ah. Pero al no poder extraerlo por ellos mismos, se dice que crearon una raza de seres llamados humanos para que hagan el trabajo. O sea, los humanos eran esclavos, Exacto. La mano de obra barata. como siempre. Como seguimos siempre. Mm. Obviamente que muchos científicos y la cuestión siguieron diciendo que todo esto era mentira, era mito. Pero ahí aparecieron dos personas más. Ya. Erin von Daniken y el ruso Immanuel Velikovsky. Velikovsky. Ellos tres, o sea, Sitchin, von Daniken y Velikovsky, se juntaron ellos tres haciendo un triunvirato Ya. de pseudos historiadores que creen que estos textos antiguos no son meras historias mitológicas. Mm. ¿Ya? A ver, si nos ponemos a pensar y nosotros decimos, ¿será verdad? O sea, podéis decir, ¿habrá algo de cierto? Pero hay una cosa clara. Se dice que los Anunnakis tenían una forma de construir Mm. que siempre era llenando con energía. Y si damos cuenta, hay cosas en nuestro planeta actual Ya. que nosotros no entendemos cómo lo hicieron. Se tratan de decir cosas, pero tú seguís diciendo, no me calza. Por ejemplo, las pirámides. Mm. Se dice que no, que había una posibilidad de hacerlo, no sé cómo, pero tú veís y son primero piedra caliza, Sí. Sí. y son bloques enormes, Mm. y que en el sector no hay cantera. ¿De dónde sacáis esa piedra? Y Podrían la- pulverizar montañas, ¿Qué montaña si hay desierto? por eso. Y ahora lo volvieron desierto. No, Ah, si tú antes- decís que haciendo las pirámides volvieron desierto Sí, todo. pues, No, ¿tiene sentido? No. Ah. ¿Por qué es el desierto en Egipto? Hace muchos años atrás, así como Chorro mil años. chorro mil años, en la antigüedad, ese lugar en algún momento fue agua. Ya. Había agua. Mm. Y incluso se ve, porque hay la esfinge, que se dice que la esfinge, esa es otra conspiración, que se dice que la esfinge no pertenece al mismo tiempo que las pirámides. Las pirámides se hicieron en otro tiempo. Ya. La esfinge se hizo mucho antes. Mm. Y que su cabeza no era la cabeza de faraón que tiene ahora, Mm. que era otro. Sí. Como que le agregaron eso. Mm. Y tú cuando ves como la parte de abajo de la esfinge, Ya. tiene marcas de erosión. Y Como la que había agua. como que había agua que le había erosionado la parte más abajo. Que son las marcas que tiene la estructura en este lugar que de Venecia. Venecia. Venecia, eso. En Venecia. Por eso te digo, entonces, se dice, no se entiende cómo hicieron esto, y se dice que los Anunnaki fueron los que hicieron esto. Mm. O sea, le dieron los conocimientos, le indicaron cómo hacerlo. Sí. Y lo supervisaban. Porque piensen que en Chichen Itza, en México, También hay pirámides. sí, po, Las mayas. en Machu Picchu, Sí. de los incas, no sé, los Moai. Los Moai. ¿Cómo así los Moai si no tenían nada? weón? Stonehenge era como el lugar más Sí, que surgen más dudas porque no había, se supone que es como de la era prehistórica, y, hay cavernícola, un y no habían canteras. ¿no? Po? Y ¿Sí? como por ejemplo un cavernícola que apenas sabía usar una concha de molusco para tomar agua iba a lograr levantar piedras, como ¿de dónde? No, porque eso se dice que los cavernícolas eran gente así como que no se le ingeniaba. Po. Y de por sí el ser humano saca provecho de algunas cosas Mm. simplemente con la lógica. Sí, po. No importa qué tan retrasado estés mentalmente. Pero ¿y Es qué, sobrevivir. ¿y qué Pero beneficio te da Eso, levantar el piedras? objetivo de llevar las piedras, ¿para qué? Sí, po. Escoger un cacique, un templo, un ritual. No, pues, lo que pasa es que ahí está, po. Si ustedes se ponen a revisar que hay algunos textos que hablan de la conformación de las pirámides, Mm. cuando tú ves las pirámides en una carta astral, Ya, sí. desde arriba, Mm. vas a notar que tiene mucho que ver con las constelaciones que están en otros lugares. Sí. Y llegan directamente como la energía, o como quieran llamarle, porque Mm. ahí no tenemos claro, de la luz, de la forma.
por ejemplo, tú vayas a México y una de las pirámides de Chichén Itzá tiene una caída que parece una serpiente. Que parece como que una serpiente cayera, porque es cuando la luz del sol llega a ese lugar y se ve como la... ¿Tú creís que... Mira, yo no quiero ser mal pensado, pero ¿tú crees que una persona de ese, como decía Elian, que con suerte sabían hacer cierto tipo de cosas súper funcionales, iban a ser tan capos de la noche a la mañana? No. Y va encima que en varios lugares existen estos retratos en los mismos jeroglíficos de varias culturas. Digo jeroglíficos solo porque no sabemos cómo se llaman. Monolitos. Garabatos. Que tienen figuras como de astronautas. ¿Cachai? Hay unos lugares donde muestran como que parecieran ovnis. Sí. Hay lugares, disculpa, que ponen como reptiles. Sí, es que te iba a decir, por ejemplo, lo de las pirámides. Se entiende que tiene una función que era como enterrar a un faraón en una cuestión bacana. Eso. Pero si tú lo veis con las estrellas, primero no, de que fuera coincidencia, es más fácil ganarse el quino 8 veces seguidas, ¿cachai? A apuntar directo a las estrellas. Y la otra, ¿cómo sabí más o menos cómo van las estrellas? Porque mirando al cielo así como ya, ahora estoy justo abajo de la estrella, ya, construyamos aquí. Sí, pues es no, como que por no. eso te digo, Yo creo que la vendían de soberbia diciendo, no, aquí está la estrella. No, no está aquí la estrella. Sincronicemos bien. Está ahí, weón, construye ahí nomás. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo conseguí el conocimiento astronómico, astrológico, de los signos de ¿Quién eran los que se llevaban bien con esta cuestión de la estrella? ¿Los mayas? Los mayas. Que ellos tenían su calendario basado plenamente en las cosas Los astronómicas. mayas son los que, en teoría, porque ellos no dijeron Crearon nada. el mapa. Dijeron Perdón, el calendario. La cuestión es que el 2012 se acababa el mundo, cuando Sí. no era así, porque lo que era un cambio de siglo. Sí, po. A ver, voy a como contar un poco la historia de lo que se presume que sucedió. Ya. Mira, cuando llegaron los Anunnaki a la Tierra, buscando oro para su propia supervivencia, no están ni ahí con... Enki pidió permiso a su padre para construir la primera población en la Mesopotamia meridional. Ya. Ya habíamos hablado que en Medio Oriente, en Irak, Sí. Irak y todo eso. Su nombre fue Eridu, Ya. ¿ya? Que significa casa construida en la lejanía. Obviamente, si son de Nibiru, 3600 años de... La primera expedición de la extracción de oro falló, obviamente, si yo no tenía ni idea dónde había oro. Ya. Y no sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo, en el lado donde están los mayas, Machu Picchu, en México, hay mucha extracción de oro. Sí. Enki regresó a Nibiru y ahora Enlil, otro... El hermano. Sí, ahora sería el encargado de intentarlo nuevamente. Ya. ¿Ya? Se dice que ahí llegaron los 600 Anunnakis, o sea, 300 para cuidar el cielo y pues, 300 para cuidar el inframundo, que iban a estar a cargo. Hay una diosa que se dice que es la diosa de la madre tierra. Ya. Perdón, diosa madre de la tierra. Ahí está. Ya. Que se llama lo tengo que leer porque este nombre es muy raro. Ninhursag. Ya. Ella aparecería en escena con el fin de seducir a uno de sus dos hermanos, o a Enlil o a Enki. Ya. O sea, súper reconocía la historia de que quien quería ser un hermano, ya que si uno de ellos le daba un hijo, pasaría a ser heredero del trono. Y obviamente que entre ambos nacieron muchos hijos. Ya. Ya, se dice que luego crearon al hombre. ¿Ya? O sea, ya, eso es algo que no me cuadra porque toda esta historia supongo que ya deben haber hombres y alguien tuvo que habérsela contado a alguien para que la escribiera, pues no sé. No puedo estar en las tablillas, po. Por eso, ¿por quién le escribió en las tablillas? Ellos, po. Ah, ellos mismos. Pero si por eso todavía no pueden descubrir qué es, si ¿cuándo van a saber hablar Anunnaki, mon? Sí, pues O sea, podéis tratar de descifrar, pero Sí, si no tenéis po. conocimiento de esa lengua. sí, ¿En pues. qué universidad enseñan Anunnaki, mon? Ah, no sé. En volar un electivo por ahí que nunca nadie tomó. No, pues mira, ya, vamos a hacerla fácil para que se entienda. Ahí estáis cagados. Es como el rongo bongo, weón. El rongo. La tablilla esa de Tenéis Rapanui, mucha weón. hambre. Así que llama al tiro buen apetito. Ya, mira. Los Anunnakis hicieron unas tablillas de Sí. arcilla, Sí. donde ellos escribieron, se supone, toda su shit. En realidad yo no creo legalmente que hayan sido ellos. Así si lo pienso yo, tienen que haber sido los sumerios. Ya. Pero recuerda que
el idioma sumerio no se enseña, no se conoce. No, Es como el idioma arameo. es una lengua son, muerta. Son lenguas muertas que no, tú tenés que tratar de, así como, y por eso están estos historiadores que tratan de buscar, que a ver si esto se parece a esto, que esto con esto otro, y hasta encontrar y tratar de descifrar las cosas, Ya. decodificar todo. Mm. Y entre eso salió esta cuestión. Ya. ¿Será verdad o no? Vamos a ver. Mm. Pero la cosa es que al momento que se crea, se dice que yo lo que está es como los relatos bíblicos. Mm. ¿Cachai? Se dice cómo llegó esta civilización Anunnaki a la Tierra. Ya. Pero después tenían que crear a la mano de obra. Sí. ¿Cachai? Ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros. ¿Por qué? Porque mira, El Elian, el Fabi. Mano de obra. Enki continuaba la extracción de minerales Mm. y los, a ver, los que estaban, que también eran Anunnakis, Ya. tratando de hacer la extracción, se empezaron a quejar y dijeron, oye, ¿por qué tenemos que hacer esto por ti? Weón? Mucha pega. Nosotros queremos volver a nuestra casa a jugar Play 5, no sé, por alguna cuestión. Y ellos dijeron, ¿y si hacemos la mano de obra? Que es más o menos lo que piensan todos los empresarios en Chile. Mano de obra bruta, hay que solo obedezca. Y entregarle migajas. Y barata, porque ahí no le pagaban. Pues, No, si con no. suerte le tiraban. ¿Los dejaban vivir, yo cacho? Sí, pues. O sea, no sé qué comerían en esa época. Yo creo que alguna valla, no sé, algo. Pero la cosa es que empezaron Comían hojitas. se dice que de ahí crearon. Por eso se dice que estamos creados de imágenes y semejanzas. Mm. ¿Cachai? Pero no podían crear un reptil, pues, weón. Entonces, Sí. por ahí va, yo creo. La cosa es que todo esto nos da a entender de que quizás la teoría de Darwin de la evolución del ser humano falta ese eslabón perdido, Mm. porque hasta cierto punto éramos simios, se supone. Sí, sí. Pero hay un momento en que se separan, Mm. como que van los dos, va un simio, o sea, dos simios caminando, son Simio iguales. no mata simio. Iguales, hasta que en un momento uno toma el camino de seguir siendo simio, ser gorila, chimpancé y todo lo que hay, y el otro lado tomó el camino de la evolución y la inteligencia. Mm. ¿Cuál fue el eslabón que hizo ese cambio? No se sabe, y ahí es donde entra la teoría de los Anunnaki, Mm. que serían los creadores de y ahí igual reemplazaría el modelo de Darwin, Mm. porque los Anunnaki nos crearon directamente, no esperaron Eslabones ni ni evolución. eslabón ni evolución. Es que eso, yo recuerdo que una vez hace tiempo conversando con alguien así que era bien conspiranoico y todo, Mm. me dijo, no me acuerdo ni siquiera la conversación, pero me acuerdo de su argumento que decía, si el hombre viene tan literal del mono, ¿por qué siguen habiendo monos? Porque no evolucionaron. Pero ¿y por qué? Si se supone que hasta ese momento que el Lito dice, la genética era la misma. ¿Mm? ¿Qué evitó que? Porque los cocodrilos son todos iguales. O sea, hay ciertas No, diferencias. Ahí está el eslabón. Es que ahí Sin ese eslabón no Sí, podemos po. descifrar en qué momento Ya, el po. mono pasó a ser humano. Sí, ¿Cachai? Por eso te digo, pues entonces algo debió haber entrado Sí, en po. ese momento. Se dice que los Anunnaki hicieron este proceso de agarrar por ejemplo, uno de dos. Iba un mono por un lado y un mono por el otro. Mm. Estoy hablando de genética, porque Sí. al final se supone que había monos en otro lado, porque si alguien me dice que hay muchos monos en ese lado de Mesopotamia, del Medio Oriente, Mm. yo los felicito, porque hasta donde yo sé, para ese sector no existen los monos. No deberían. Mm. Sí. Los monos por lo general son de ambientes tropicales, Sí, po. donde hay selva. ¿Cachai? Sí, po. Sí. Ya, y entonces, ¿qué pasó si es que los Anunnaki llegaron a ese sector? Se raptaron monos de otros lados. No, po, porque pueden haber habido monos en ese tiempo ahí, po. Ah, mira, Ah. ya, ahí está la teoría, mira. Ah, claro, que solo ese sector de mono evolucionó. Eso mismo. Eso pasaron a ser humanos y ese pequeño como lugar pasaron a ser humanos Sí, y el resto de los monos siguieron siendo se monos. dice- Eso te explica mira, por qué hay... se dice que la primera civilización, o una de las primeras, son la de Mesopotamia. Sí. Entonces, y se supone que los humanos éramos, déjame recordar el nombre porque no me acuerdo, si era nómade, cuando se mueven, Nómades Sí. cuando se mueven. ya, Acuérdate de los gitanos. éramos un pueblo nómade. Sí, Entonces po. la gente se movía porque no conocía la agricultura. Exacto. Al momento que conoció la agricultura, Se empezó a se estancar. empezó a estancar y quedarse en un lugar. Mm. Pero se movía. Entonces de ahí empezó a moverse el humano y empezó a poblar todo el... Mm. Por eso podemos ver que en algunos lugares, por ejemplo, si tú ves a los indígenas de Perú, de Bolivia, de Chile, de Argentina, incluso con los chinos,
los de Indonesia, los de Japón no, porque Japón es una isla y todavía no encuentro la similitud. Que son muy parecidos. Ya. Incluso las peruanas tienen mucho de Rasgo japonesa, asiático. de China, Sí. ¿cachai? Y cuando tú ves un mapuche también tiene los ojos chicos, Mm. salvo este baboso, pero el resto tiene los ojos chicos. Oye, yo tengo los ojos chicos. Sí, pero no a ese nivel. Ah, ya. Aparte yo soy blanco. bien, ¿Cachai? sí. ¿Cachai? Se parece mucho. Es porque se empezó a poblar la población. Claro. ¿Cachai? Se empezó a juntar con ciertos rasgos y empezó la Mm. genética, ¿cachai? Que eso ya es otra cosa. Entonces se dice que los Anunnaki en su momento fueron los provocantes o los que provocaron todo esto. Desencadenaron la evolución. Desencadenaron la evolución. ¿Y para qué? Mano de obra. La mano de obra. ¿Cachai? Hay otras cuestiones que dicen que Jesús era Anunnaki, que la cuestión... O sea, a mí me suena muy raro que los textos de Sócrates y los del Nuevo Testamento son muy parecidos. Sí, Y Sócrates es más antiguo que Jesús. Sí. Así que ahí la dejo. ahí la dejo. Ahí la dejo picando. Bueno, hay que ver si tampoco es que sea... Nosotros no creemos que sea tan así, ¿cachai? O sea, No. yo por lo menos creo en la evolución natural de las especies. Porque sé y tengo claro que si tú, por ejemplo, no sé, agarráis un animal que es de sol, ¿Mm? ¿cachai? Y lo empezáis a criar en un ambiente de frío, se va a acostumbrar. probablemente se va a acostumbrar Como el oso- y va a evolucionar. El oso polar, pues antes se supone que era pardo, ¿Mm? Sí. pero por una respuesta evolutiva tuvo que volverse Sí. polar. Digo, para resistir el frío. No, y se puso del color blanco porque Para el camuflaje. camuflarse y para ser depredador. Porque Son si no bonitos lo los osos veía- polares. Imagínate un oso pardo en la nieve. Bueno, No, no, ¿cachai? 20 kilómetros más sí, allá. pues, no tiene cómo comer. Mm. Entonces a eso va, como el animal tiene eso de evolucionar. Mm. Y nosotros somos del reino animal. Pues, y aunque nosotros la única diferencia que tenemos con un animal Tenemos lógica. es que nosotros tenemos razonamiento. Sí. Porque el animal tiene instinto. Mm. ¿Cachai? Por Pero eso de repente el humano saca su instinto. es que tenemos instinto animal. El razonamiento también es una respuesta evolutiva. Pues, así Exacto. que- Por ejemplo, se dice que, según varios escritos, se dice que los humanos antes tenían los dedos mucho más largos, tenían pelos en las manos. Sí. Ahora no quiere decir que no haya gente con pelo en las manos, pero no es lo normal, ¿cachai? Las piernas eran más largas, Sí. quizá el torso era más corto, pero las piernas eran más largas. Mm. ¿Por qué? Porque antes, cuando eran nómades, tenían que subir mucho a los árboles, Sí. ¿cachai? Tenían que hacer eso. Ahora nosotros no necesitamos eso. Pero se acuerda que decían que los cavernícolas tenían las mandíbulas más fuertes Más porque fuertes. como no habían descubierto el fuego tenían que comer la carne cruda. Igual Sí, que eso, Y pues se, necesitaban no- mandíbulas y no fuertes para podían eso. cortar. se supone que antes íbamos, como todos íbamos encorvados, eran todos, porque los cavernícolas son encorvados. Sí, pues eran como chiquititos. Después, para empezar a cazar, como la hierba era muy alta, se empezó a parar el guío para tener mejor visión. Pues y de ahí quedó esa cuestión. Sí. Entonces, ¿Cachai? Es que todo, por eso digo, todo es una respuesta evolutiva. Entonces yo sí creo en la evolución de las especies. claro. O sea, puede haber habido un creador, porque todos dicen, no, es que, no sé, pues, hay gente que habla de religión y que dice que no puede convivir la evolución de las especies, la teoría de la evolución con esto porque se contraponen, porque... Se contradicen y Bueno, bla. pero yo pienso que sí puede haber un creador, Mm. pero el creador, siento yo, que no tiene que hacer todo. Po. O sea, te deja ahí y tú después arréglatelas como podáis. Sí. Y ahí viene el asunto de evolucionar, porque el clima, porque nosotros somos, hasta donde yo sé, uno de los pocos planetas que presenta vida Mm. conocida, Sí. ¿cachai? Pero si hubiera vida, lo más lógico hubiese sido vivir dentro del planeta, no fuera. No fuera. Mm. Porque fuera donde llega todo. Po. Dentro del planeta no tendríais problemas de sol, no tendríais problemas de lluvia, no tendríais problemas de nada. Po. Hacer cavernas. Mm. Es que por eso, po, por Oye, eso- pero hay una teoría que dice que hay gente viviendo la adentro, Lo tierra ¿no? extraterrestre. plana, esa era la tierra hueca. Po. Sí, Mm. ¿Cachai? Que dice que la civilización del hombre es topo. el centro de la tierra y todas esas cosas. Mm. La cultura verniana. Pero eso, este tema de los Anunnaki tiene muchas iguales. Y se entrelaza con muchas se otras enlaza cosas con más. muchas así cosas, que- así que pero es un tema de conversación para el día de hoy. Vamos a dejar el tema acá y nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, una de las últimas de nuestro programa. Nos vamos con SS501 y 4Chance, aquí en la Corte de los Niños.